la mañana. COPE Extremadura. Estar informado. ¿Merece la pena cobrar o pagar en negro? Bueno, pues es una pregunta que muchos se harán en la mañana. Hemos visto también las últimas campañas de Hacienda donde se nos dice que todo lo que intentamos, dejar a un lado nos pasa factura al fin y al cabo. Franquete, yo no sé si en la mañana vamos a poder poner los puntos sobre las íes, pero lo cierto es que esta práctica, que muchas veces la hablamos, ¿no? Esto de quítame el IVA, esto no es legal desde luego y por supuesto no es nada ventajoso para todos los contribuyentes. Lorena, de todas las maneras, nosotros no somos racistas, nos encanta el negro a los españoles, nos encanta el negro. Pues sí, para lo que nos interesa. En esta mañana vamos a hablar con este tema con Juan Luis Picado, nuestro abogado de cabecera. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. ¿Merece la pena cobrar en negro? Es la pregunta que nos hacemos esta mañana. Bueno, pues desde el punto de vista moral, ético y legal, no es que merezca la pena cobrar en negro, es que no debemos cobrar en negro, ni pagar tampoco en negro. Esa es una de las cuestiones que recientemente la ley de medios de pago ha establecido, que no se pueden pagar en efectivo cantidades mayores a 2.000 euros, precisamente para intentar controlar una sangría que le supone al Estado 80.000 millones de euros anuales y que ya en el 2010 el ministro de Trabajo pues cifró entre el 16 y el 20% de la economía del país, es decir, que no es ninguna bobada. Esto es una cuestión, yo considero endémica de los países latinos, y España es una prueba evidente de ello, y es una cuestión de cultura fundamentalmente. No ocurre quizá tanto en los países escandinavos o en los países anglosajones, pero en los países como España, Italia, Grecia, Portugal, pues esto del cobro en negro está bastante, mayoritariamente se utiliza, lamentablemente es así. Pero no compensa, yo creo que no compensa porque, por ejemplo, las transacciones inmobiliarias, que se dio tanto en su momento, ya están bastante controladas porque tienes que declarar pues los talones que emites para comprar una vivienda. Sí, ahí están los notarios también. Claro, qué talones son, el número de cheque, cómo se ha producido el pago, qué entidad bancaria es la que produce ese pago, si son cheques bancarios, etcétera. Ese tema está bastante controlado, pero es que incluso antes tampoco merecía la pena, porque si yo intentaba ahorrar dinero para pagar menos impuestos, el IVA, el impuesto de transmisiones, los gastos de notaría, el registro, etcétera, lo cierto y verdad es que después luego, si yo vendía esa vivienda, la iba a tener que vender por un precio que fuera un poco acorde con lo que ponía en la escritura, con lo cual, además, en la propia declaración de la renta yo no me podría deducir todo lo que debería deducirme en función de lo que he pagado, o al menos de la hipoteca que pesa sobre esa vivienda. Eso por un lado. Si ya entramos en el tema social o en el tema de trabajadores, pues lamentablemente sí que hay muchas empresas que pagan parte del sueldo en negro o en B. Esto tiene incidencia no solamente para el empresario, que en principio puede ver amortiguada su impacto en cuanto a costes empresariales, pero luego tiene su incidencia si te pillan, y si te pillan, pues las sanciones son muy muy fuertes. Pensemos que, por ejemplo, en las cuestiones de la agencia tributaria, la sanción puede ir desde el 50% de la cuota que no has declarado, o el importe que no has declarado, hasta el 150%, con lo cual es una barbaridad. Y desde el punto de vista del trabajador, a efectos de nóminas, pues si no te meten en tu nómina todas las cotizaciones que debes, pues evidentemente eso va a tener su correspondiente reflejo después si se producen despidos, si se produce un accidente de trabajo o una incapacidad por enfermedad, porque la base de cotización, es decir, el dinero que vas a recibir en base a tu base de cotización cuando tengas esa contingencia, pues va a ir en función de esa base de cotización. Cuanto menor sea, pues menos vas a cobrar. De manera lo que en principio parece algo suculento, porque tienes dinero instantáneo o al efecto rápido, pues luego a la larga, a medio o largo plazo, puede volverse en tu contra. Juan Luis, siempre se ha dicho que es lo que tiene el negro. El negro tiene su ventaja, pero egoístamente creo que no se debe de hacer. La honradez, ante todo, de estar contento con uno mismo, ¿no? Esa es la verdad, pero el negro es muy manejable, por eso te lo he dicho en sentido cómico, ¿no? Que no somos racistas, nos encanta el negro a los españoles. Sí, es verdad y es lamentable. Me decía un amigo ya que incluso en algunas facturas de proveedores y a nivel de comerciales ya no se utiliza si con IVA o sin IVA, sino hablaban de avión no, o avión es no IVA al revés, para que no se interceptaran, digamos, esas conversaciones en tono de broma, ¿no? Pero
Si es que echar la ley, echar la trampa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí. ¿Qué imaginación tenemos los españoles? ¿Cómo vuela la imaginación por lo del avión? Es así, es así. Pero yo creo, y en este caso yo creo que vamos a ser muy realistas, lamentablemente ha habido muchísimas familias y muchísimas personas que se han visto abocados a tener que cobrar en negro si querían llevar algo de dinero a casa para poder comer. Y, Por bueno, desgracia es así, sí. pues sí, entonces eso sí que es verdad que se ha aprovechado, no solamente por muchos empresarios o gente con pocos escrúpulos, y por otro lado, pues hemos visto de forma directa y rápida que no tienes que tributar, ni tienes que ingresar el IVA, no se te practican retenciones, cosa que en principio también puede ser beneficioso para el propio emisor de esa factura, porque luego tu declaración de la renta computa como ingreso a cuenta y por tanto te puede incluso salir a devolver la declaración. Pero insisto, es un tema endémico, es un tema de cultura, no ya de cultura económica, sino de cultura social y de redistribución de la riqueza y de, bueno, pues intentar hacer una bolsa común para hacer frente a todos los gastos que genera una sociedad del bienestar como la que vivimos en la actualidad. Pues por desgracia, el 20% de los que cobraron en B durante el 2014 lo hicieron, dicen, para poder complementar ese salario. 1 de cada 5 parados mantiene que trabajó en negro para poder subsistir. En fin, ojalá, como decíamos, seamos justos, porque lo que es de justicia no es de caridad, se dice siempre, y así es. Si ayudamos a los que lo necesitan, que lo hagamos con justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan Luis Picado, abogado de cabecera, nos ha aclarado que esto del negro lo tenemos que dejar a un lado. Así que muchísimas gracias, te dejamos que descanses estas vacaciones y la próxima temporada volvemos para reivindicar lo que es justo para todos. Muchas gracias, buenas vacaciones a todos y un beso muy fuerte. La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.